sos el escriba. ¿Qué dice gente? Buen día, bueno, Sos el escriba. Y ahí Yo soy el fariseo. Soy el fariseo. Soy el escriba. De ahí después Y él es el discípulo. Sí, claro. la derivación del escriba terminó en escribano. Pues decía escriba. Claro. Escriba. No. No, dice. No. Sí, sí. Bueno, escribano. Entonces era escriba sí o escribano. Claro. Y quedó escribano. Tipo muy importante. Como ustedes escuchan y ven, la pelotudez sigue siendo la principal base de este programa. El escriba es muy importante, era el tipo que anotaba todo lo que decía. No sabía escribir. Entonces, hay otro, el fariseo, que era mi hijo. El tipo no sí sabía leer. Porque el tipo sabía hacer lo que bonito. Y después se acordaba. Y si no inventaba. Como miraba y decía, usted dijo, mentira, ¿viste? Y el otro no, de Jesucristo si le daba el palo. ¿Qué tiene que ver esto? No, claro. De Y categoría. se dará cuenta que no cambió nada, la boludez sigue siendo la misma, o sea que hoy que día martes, martes, Estamos hablando de escriba, aquí en el cliente. sería no te embarques y si quieres no veas el programa, porque no me parece que tenga mucho respaldo. ¿Por qué se escucha tan bajito? A ver, ahí está. Ay, Bien. Bueno, entonces buenos días para todos en este martes tan soleado, digo, 11 de agosto de 2026. Sí. perdón, Un poco de frío, sí, pero bueno, un poco de frío. estamos en invierno, dije 11 de agosto. No me diga, estamos en el invierno. Todavía sí. Es primaveral. Ojalá se me lo friera. Programa número 470, señores. Redondito, 470 de este programa, valga la reiteración, llamado Ahora, nosotros. Nosotros. No. No queremos No. Que se transmite a través de. R3 TV Argentina. ¿Por qué así? ¿Por qué no decimos? Se transmite a través de R3 TV Argentina. R3 TV Argentina. Y bueno, esto lo transmitimos desde acá, desde la Tolva. Acá es la Tolva. Acá es Jueves y Vírgo. Acá es primer piso, pero tienen planta baja. Por escalera. Y sí, suele pasar cuando hay un primer piso. Claro, pero digo que en planta baja, sí, claro. Pero por escalera, no hay ascensor. Había un tango. Sí, segundo piso, Segundo piso ascensor. Acá es primer piso sin ascensor, pero tiene Corriente, 3, 4. No, que después nos cortan. No cortan, no sigan. Bueno. Decía que acá tiene una planta baja para venir a tomar. Es una confitería esto, llamada La Tolva. Muy agradable, señores, siempre digo lo mismo porque es tal cual, porque esto ha sido originalmente un petit hotel, casa de familia Bian, de acá de la Recoleta, casi Recoleta, y se transformó en esto que es La Tolva, una confitería muy amable, muy agradable. Señores, venga, no se van a arrepentir. Calidad. Había una frase de esa naturaleza. Bueno, adelante ustedes, por favor. La calidez, sobre todo, en todos sus ambientes. Bueno, está prendida la calefacción, eso sí. Dale, haceme un pequeño cortecito y le damos a este programa. Ahora nosotros. R3 TV Argentina, radio y televisión online. Ahora nosotros. Ahora nosotros. R3 TV Argentina. Hemos saludado. Ahora saludos si quieren. Bueno. Saludos a todos, como se dice, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que nos aplauden, Que son a todos los que nos dos, mandan tres, besos, etcétera. ¿Cuántos son? ¿2 o 3? Sí, así. No diga eso. 2 o 3 Tenemos una millones. 2 o 3 playa millones. tenemos una plecha de oyentes. ¿Por qué usted tiene 2 o 3 millones. Una playa. Porque esto es minimizar el programa. 2 o 3 millones. Digamos, 8 años para minimizar. No, 7 no, 7 años. está 7 mal. años. Estamos en la Octava temporada. Eso. Transitando. Pero auspiciante, ¿qué van a decir? Dije 2 millones. 2 millones. Eso sí, me gusta más. Bueno, vamos a Y que empujen también. Vamos a los flores. ¿Cuál es la efeméride de hoy, Alberto? Entonces, ¿qué hemos elegido por hoy? La gente quiere revelar, vamos a hablar de la voz. ¿Qué voz? No, ¿Qué no, no? no, yo tengo dos. Yo tengo a
Maidana. Había dos. Había otro. Había dos nombres para que ¿Otro no Maidana? Hugo Guerrero Martínez, ¿Cuál era el el protagonista? peruano parlanchín. ¿Cuál era el protagonista principal? Sí, los dos. Es una novedad esto, que ahora tenemos dos Bueno, protagonistas en la serie. ya está atento usted a las indicaciones. Igual es una. Usted vuela, Una charlita vuela. con mención. Pajarillo, bueno. Igual es una charlita contigo, porque Sí. digo, hemos decidido que las efemérides van a ser como una mención Sí, de lo que claro, sucede y claro. entramos a charlar de lo que sea. Sí. Claro. Bien, vos sabés que hay gente que aparece y desaparece, no porque hayan fallecido, Bueno, porque es una de las opciones. el sistema que tengo aquí a veces los hace desaparecer. Por ejemplo, vos estás leyendo la historia de Hugo Guerrero El Martínez, peruano parlanchín. Así de el peruano que tenía una voz de la gran siete, Sí, la otra. que así empezó a los 17 años en Perú. Toda su historia que comienza de una familia limitada, muy limitada, porque entre padre, madre, separados, no sé, hijos que fallecieron, con la chica que conoció, que no conoció, una madre que se dedicaba a hilandera, lavandera, él dice de la aristocracia limeña, y que se dio por recorrer las calles para poder, las casas de la aristocracia, voy a reiterar, para poder sustentar a esos hijos, ese padre desaparecido que se fue y solamente aparecía para sustentar a la familia y no darle el amor de padre. Para sustentar quiere decir para alimentar a la familia. Exactamente. Bueno, unos mangos y seguía el viaje. Listo, la gran mango. Y la historia que vamos a leer dice que Hugo Guerrero Martínez, que la madre lo confundía con Víctor, con el otro, qué sé yo, entre los chicos, porque no andaba bien, y a los 17 años a Chile a trabajar. Ustedes leyeron la historia. Y ahí en Chile empezó a trabajar en radio y se ve que gustó con su especial característica de acento peruano. No, Por su pero voz, su tono y de su voz. voz, Sobre todo su timbre de voz. el timbre de voz. Y de Chile pasó a Uruguay, a Montevideo, trabajar ahí. Creo que empezó a trabajar de muy joven en Radio Carver. Radio Carver. Radio Carver. Carver. Y después siguió, le mandaron de Argentina un ofrecimiento de trabajo. Fíjate vos, entonces, la puta de Argentina me mandan. Cuando Así dijo, dijo, en el año sí, 1950, dijo así. La puta. en el año 1955, Sí. recala en Buenos El Aires. 55 de la revolución. Sí. Sí, recala en Buenos ¿Qué Aires. cosa recala? ¿Qué viene? ¿Era un barco esto? ¿Cómo recala? Llega. Contestale vos. No, ¿cómo recala? Pues llega. Sí. Llega a Buenos Sí, Aires. el indicador que Hoy está Sí, es un desembarco, recordatorio. Es un reclamo, además es un recordatorio, está haciendo una historia que nos puede proponer. Bueno, y creo que empieza a trabajar en un programa importante a un horario pico a las 10 de la mañana. Horario pico de la mañana. En la radio. La radio. Radio, sí. Creo que en Radio Belgrano. Sí, no sé, no importa. Bueno. No importa. En Radio Belgrano empezó a trabajar y empezó a pegar fuerte, digamos, Claro. la voz, y ahí empezó con el norte, el título de peruano parlanchín. Parlanchín. No le gustaba, se le mezclaba la actividad periodística con el tema de la locución. Y lo que hacía es estar solo él en el programa. No tenía gente como ahora está Sí, era el sol, era él solo. La mayoría de sus programas, pues, casi todos sus Había un programas expresor que fueron también el perro verde. el perro verde, que también tenía ese Está copiado de ahí. Claro. Está copiado Quintero, está copiado de ahí. de Quintero, está copiado de Quintero. Tenía entrevistas con una sola persona también,
Y todo medio... Bueno, es lo que hacen todos hoy, ¿eh? Sí, fueron pioneros de eso, ¿no? Es decir, en una él tenía él tenía un programa que se llamaba A Solas, que estaba hecho, tuvo dos programas, Reencuentro y A Solas, en la televisión. Y él había pedido en un momento en que la televisión era todo luz, todo inscrito, todo eso, y los oscureció todo. Sí. Y había unas de luz solamente sobre las personas, muy empezando por el Moreno. Claro. Y ahí empezó, y le pidió al director que trabajara con esas luces nada más, y le dejó total libertad al director de cámaras para que tomara lo que quisiera. Pero cuando él hacía silencio, que lo hacía a propósito para que el entrevistado tuviera que ver cómo seguía. ¿Viste cuando en psicología vos decías la última frase que dijo la persona para retomar, para que decía, bueno, acá él, ante un tema se callaba. Entonces el entrevistado sentía que tenía que hablar. Entonces seguía hablando. Era un especialista en los silencios. Sí. Y el director tenía que tomarle entonces la cara, las manos, no sé, la nuca, lo que fuera, pero tomaba el entrevistado y lo radiografiaba en televisión. Pero tipo, en silencio, vos veías que sentía como que tenía que seguir hablando, y él lo miraba y no decía nada. Lo que pasa es que los silencios de él, en radio, en otro lado, eran como que parecía que estaba pensando. En realidad el tipo siempre lo dijo, no, yo me callo la boca porque no había nada en ese momento de silencio. El silencio forma parte del sonido. Pero marcó un estilo, ¿no? De entrevistas muy diferente y muy atractivo, ¿no? Tiene una con Cortázar en radio que duró 1 hora y media. Con Borges, que dicen que dos horas. Con Borges. Era un tipo también es un tipo muy preparado, muy culto. Y Machado ¿Una empresa de preparar de culto? No, en el sentido de que el tipo era leído, se había informado, no tenía tantos estudios cuanto su propia autodidacta. Él, por ejemplo, una vez se cruza con Charly García y Charly García le dice, vos no pasás mis discos, que tenés miedo que te digan algo. No, tengo vergüenza de pasar tu disco. Y entonces, ahí bueno, se dio un abrazo y saludaron a los tipos que sabían que se reconocían. Pero un tipo que fue prohibido, empezó en televisión en 7. No sé por qué fue prohibido. Por lo que hablaba. Sí, porque el tipo no tenía pelos en la lengua. No, claro, ese tema. No importaba con qué gobierno, él si había que quejarse, se quejaba. Y en Canal 7 empezó también con un programa que estaba solo en una banqueta. En el piso había dibujado un círculo que se llamaba El Club de los Discómanos. Pasaba música. En radio también. Eso fue cuando hizo el show del minuto. Pero ¿El show de qué? Del minuto. Sí, del minuto. En televisión, él hace El Club de los Discómanos y pasaba música de muy buena música. Muy buena música, y por televisión pasar música es raro. En radio, él vuelve, cuando aparece en radio, aparece en Radio Belgrano, después siguió con Continental, Libertad, en otro lado, con lo que se llamó el show del minuto, que era toda la tarde lo hacía él. Hablaba, o silencio, pero estaba él solo, él hizo música. Es más, él en la calle, yo conocí el estudio de él y la casa de él, en la calle 25 de Mayo y Córdoba, entre Córdoba y Villamonte. Ahí vivía, tenía el estudio. Y él, los últimos años del programa, él tenía un cronómetro gigante delante de él, grababa el programa en su casa, cuando no había para transmitir en vivo todavía los últimos años de él, pero lo grababa contando los segundos. Entonces él le mandaba el cassette o la cinta a la radio, y la radio tenía que ponerlo exactamente en el momento, porque él decía, es tal hora, y viene el noticiero, por ejemplo. Y si vos te corrías, no era tal hora. Entonces el tipo era obsesivo en eso, ¿no? Era una risa estruendosa, ¿no? Sí, era. Él se reía así como para adentro. Está lleno, vos sabés que su vida, en los medios, está lleno de anécdotas. Sí. Por ejemplo, de la época del proceso de la revolución, digamos, siempre lo censuraron. Por ejemplo, una de las anécdotas es cuando mandaron, digamos, la publicidad institucional
el ingreso al Colegio Militar de la Nación. Y él dice, joven argentino, si usted tiene entre 18 y 20 años, ingresa Tiene al 19. Colegio Nacional, Colegio Sí, Militar de la tiene Nación. 18, Y así, claro, bien atenta. Entonces, y usted, ahí le dice la policía, usted podrá, si llegara a ser general de la nación. Entonces, él se le ocurrió crear, y por qué no, presidente de facto también. Bueno, se enfermó, Claro. se enfermó, le cortaron, levantaron el programa, porque siempre le levantaron el programa. Sí, sí. Siempre. Entonces él se fue a la institución que le cortó el programa y fue a hablar con el tipo que ordenó. Llegó, le dieron la audiencia y dijo, pero yo soy Guerrero Martínez, qué sé yo, y vengo por esta cosa. ¿Puedo hablar con usted, sí o no? Y lo primero que dice, me da un cigarrillo, le dice, al jefe militar. Y lo convenció, que lo volvieran a poner en el programa. Porque claro, porque él le cortaron porque dijo, usted puede llegar a ser presidente de la Claro, República. claro, Se armó. Era un tema. Podemos hablar del otro. Sí, y el otro, ¿tenés algo para cerrar? Martínez, así ya lo... Sí, algo bueno para llegar. Para que se Y reparte. él estuvo en esto, ¿por qué lo ralearon definitivamente? Una de las razones es que le dijeron, si querés seguir en la radio, busca sponsor. Bien. Si vos encontrás un sponsor y te banca el programa, nosotros se tomamos. ¿Cómo con mi trayectoria? Claro, tengo que Pero pagar. eso fue uno de sus finales. Sí, sí. Él tenía su vida personal, tuvo 3 esposas, hijos con cada una Sí. de las esposas. Y bueno, y así enmudecieron, cortaron y mandaron al silencio a Hugo Guerrero Martínez. Fue premiado también un montón de veces, debo decirlo también, que fue considerado, también debo decir que hay otros que siguieron su camino, como Ladomir, Sí, para el programa solos, locutor no, Jesús Quintero, que voy a decir, sí, Sí. lo hizo en España, y Roberto. y otro programa que no me acuerdo cómo se llama, que copió de ahí que él dijo, ¿no? Eso. Y Dos personajes muy particulares, ¿no? Tanto Quintero como Guerrero Martínez, Sí. muy diferentes del resto, ¿no? Salían de la norma. claro, ¿Por qué no pasamos al otro? Bueno, hablando Roberto Maidana. de Roberto Maidana, fue un grande de la locución y del periodismo. De periodismo. Qué mal que está yo acabo de decir. Sí, es una persona normal. Una persona normal. Salir más de estatura de esa normalidad es ser anormal. Así que, doctor, fíjese. Bueno, Roberto Maidana. Roberto Maidana Sí. ¿Qué? murió a los 69 años. No. 79 años. 70. 79 años. No voy a decirlo después de una larga afección, sino fue internado una neumonía. ¿Vas a hablar siempre vos o puedo hablar de conmigo? Así te encaro de frente de mano. De frente de mano. Bueno, adelante, No, doctor. nada más que estuvo 2 meses internado en el sanatorio. Sí, bueno, lo suyo, en la clínica, Sí, en la clínica de Minutiza, digamos, fue un grande del periodismo. No, era bajito. otra vez. Hay que ser, bueno, El no mejor decir la palabra, fue respeto. históricamente el periodista mejor pago de la Sí. televisión argentina. Eso Sí, ¿no? Estamos hablando de las grandes- Con radio, televisión, en gráfica. Sí, Entrevista. Permiso. empezó como periodista deportivo. Permiso, señorita, ¿puedo para ir al baño? Sí, no, te sé que vos sos un leído, un estudioso de la materia. No, quería decir, no sé lo que quería decir. No, está bien. Sí. Él era notero de Canal 13. Pero resulta que una cosa que yo siempre discutí por qué no lo hacían los demás, es que junto a Mónica Caen Danvers, en su momento Mónica También Danvers, Percival también. claro, pero sí, Hernán Percival también, eran los únicos que hablaban más de un idioma. Él hablaba 5 idiomas. Siempre. Maidana ¿Sí? hablaba español, italiano, portugués, francés e inglés. Y por eso, el que iba a todos lados
Ahora busca un periodista que hable más de un idioma. Habla mal el español, así Español que- e inglés, ¿no? Que le da- Sí, pero ninguno habla inglés. Hablando. No hay un tipo que hable inglés. Ni siquiera los periodistas deportivos. Este después de periodista deportivo, pues. Sí, eso sí. Empezó los vestuarios, empezó a hacer nota y como se metía en todos lados, él hizo una nota de Che Guevara en Punta del Este, Sí. metiéndose en la comitiva de él, que nadie lo podía hacer. También tiene un reportaje vos. Tiene la oportunidad de todo el mundo, presidente, premio Nobel, A Kennedy. estuvo en casi todos los conflictos, en Irlanda, Sí. en Vietnam, en todos lados. Así que A Golda Meir. fue el tipo mejor A Gandhi. por eso, y le pagaban muy bien, porque Canal 13 lo que quería era blindarlo, de modo de que no se lo llevaran por su capacidad para obtener una nota y para hablar Sí, sin andaba siempre en la casa. Sí, él estaba siempre acá. A pesar de que le daba su cultura, su preparación le daba para Bueno, nada. siempre le gustaba ir a hacer notas, salir, como el canal también lo mandaba, pero no como exteriores, no como bobilero, No. pero iba donde estaba la personalidad, Ah. digamos. Generalmente, obviamente no vas a invitar a un presidente del canal, ni un premio Nobel del canal, entonces hay que ir. Tanto así que tuvo muchos premios, hasta Martín Fierro. Sí, No, tuvo. El verdadero periodista, ir en búsqueda de la noticia, el verdadero periodismo. 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 Sí, señor, tuvo premio Santa Clara de Asís, Sí. un premio muy grande, Sí, periodismo, sí. Broadcasting, etcétera. Martín Fierro. Estuvo en dos programas principalmente, Telenoche Sí. y Mónica Presenta. Mónica Cantanberg. Sí, antes de ser Mónica Miano, Sí. antes de ser Mónica Marchetti y antes de ser Mónica Massetti. Así que, Teleshow era. no, ese era el de. Ese De Percival. era Video Show, que era cuando se presentó por primera vez la cámara chiquita Sí. que transmitía, La Máquina de Mirar se llamaba el programa, que era de Marín de Lorenzo, pero me parece que era, no sé si era Percivale o no sé, Percival. Mónica con Percival. eso era Telenoche. Mm. Era Mónica Percivale y el autor de Santa Evita. De Santa Evita. Sí. Y el escritor. Lo estoy viendo. Bueno, entonces me va a salir. Eso era Telenoche. 3 periodistas, el escritorio ahí. Percivale, Mónica y. Bueno, no sé. El autor del libro de Santa Evita. Bueno, Y- Vamos a ir. también lo entrevisté. Era, tenía un sobrenombre Sí. que era Robert Mitchum. Sí. ¿Pero por qué? Era para no nombrarlo, pero utilizamos las iniciales. En vez de Roberto Maidana, decían Robert Mitchum. Porque se lo tildaba de mufa. De Bufa. De mufa. Sí. Ahora, eso no era así. En realidad, la corporación de tipos que no se lo bancaban porque iba a todos lados, tenían las mejores notas, era el mejor pago y hablaba idioma, terminaron haciendo como la fake de que el tipo era. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a un lado había un quilombo. Pero no iba porque había el quilombo. Claro. No es porque iba a Irlanda se peleaba los irlandeses, o porque iba a pintar porque era guerra. Bueno, una No, noticia claro, el importante. tipo iba a cubrirla. Y como cubría siempre desastres, pero no así, le quisieron poner ese mote. Y él se sonreía de eso, ahorita, pero. Lo entrevistó a Perón, incluso, con Damés. Sí. Con Perón. A los principales de la época. Sí, el Che Guevara. A Che Guevara, Fidel Castro. Sí. Sí. Ojo, fue miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Victorio Gama. ¿No por qué? No, realmente un tipo, el hijo siguió, Fue pero no estuvo mucho tiempo, no sé si El hijo. Sí, el hijo de él. sí, muy parecido a él, siguió en el periodismo, pero no será mejor productor, pero Pero también fue movilero el hijo de él, ¿eh? sí, seguía la escuela, pero quiero buscar, ¿cómo se llama? Sí. Es el, digamos, tuvo, además de los premios Santa Clara de Asís, al periodismo, tuvo un premio Conex, tuvo un Martín Fierro, como dice Juan Carlos. Vos estás Sí, repitiendo los premios que ya dijimos. Eh, ¿Eh?
digamos, un tipo Ajá. muy conceptual, seguido, y esa imagen de profesionalidad que tenía, no era el periodista farandulero como es ahora, que saben todo. No. Los periodistas saben todo, No critiques a- política, economía, policial, no, era periodista en la búsqueda de la noticia, como lo debe trabajar, creo, un verdadero periodista. Chao. Bueno, listo. Mirá que estamos pasados. Tomás Martínez. Martínez. Lo encontré. Claro. Pero fíjate vos qué figura, Pues de noche salía, vos fíjate, salía a las 11 de la noche, porque competía con los reporteres. Tomás Y después lo Eloy dejaron Martínez. a las 11. Tucumano de la sazón. Eloy Martínez. Tucumanas. Sazonado en Tucumán. Así. Bueno, gente, Roberto, reporter queso, le decimos nosotros a los reporteros. Una cosa. Es verdad lo que te digo, le decía. sí, supongo. Reporter queso. Bueno, con eso, a ver, alguno de los tantos servicios que tenemos, me pones uno, dale, TFP, transporte y logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar más 54 387 435 0948. TFP, transporte y logística. Vos cuando hablabas de Martínez, la anécdota esa de que fue a ver a un general, creo algo así, y todo porque le habían levantado el programa a raíz de que él dijo sobre una publicidad del colegio militar, el joven argentino, bla, 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 puede llegar a ser general y presidente de facto. Presidente de facto. Sí, digamos, una cuchillada trapera, digamos, ¿no? Como se dice habitualmente. Pero lo curioso es que estamos hablando de una época en la que era, ahora ya no, en la que nuestra historia indica que a cada rato los civiles iban a buscar a los militares. ¿Qué época estamos hablando? Años. Y desde el 30 para acá. Así que, aún antes de él, Para que se aún antes de, digamos, en el 30, en los 60, en los 70, en los 50, es decir, los militares que sacan a militares que sacan a civiles, civiles que llaman a los militares, porque la mayoría fueron cívicos militares. Claro. Muy pocas fueron por iniciativa de los militares, porque sí. Porque si es por ellos, Yo pregunto, ¿por qué se decidieron los militares, allá cuando asume Alfonsín previo, deciden que se democratice? bueno, veníamos de las Malvinas. ¿Cómo? Veníamos de las Malvinas. No entiendo esa parte. Y de un desastre en el cual un militar quiere hacer una guerra y nos parten por eje. Quedamos separados del mundo, la mitad del mundo abandonado. No sé si. Y 83 contra el 82. Sí. Pero vos decís, espera. Por ahí no se entendió lo mismo. Sí, Sí, en el 82 fue lo de las Malvinas. sí. Pero ¿por qué el gobierno militar de momento decide que se democratice la política y que se elija un presidente salido del pueblo? No sé, yo eso no lo sé. Mira, de este creo tema hablábamos entre amigos hace pocos días, ¿no? Y por lo menos yo llegué a la conclusión de que el último presidente constitucional que nos tenía, que después la historia digo, ¿por qué hasta los militares que lo rajaron dicen, ¿por qué lo rajamos a este tipo? Si estaba muy bien. Ilia, ¿no? Y ¿Y a quién? no vino un presidente más que hiciera las cosas como Ilia, que estábamos bien encaminados, pero como era lento, decían la paloma, la tortuga, y se enojaron los militares a la mala. Hasta después se arrepintieron ¿Por qué los se militares. enojan? ¿Por qué se enojan los militares ante un
vos escuchá la pregunta, porque te vas a poner ansioso, te adelantás. El gobierno de Díaz creo que fue uno de los mejores gobiernos democráticos que tuvo la Argentina en los últimos 100 años, si no el mejor. Sí, sí. ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué se ponen nerviosos los militares? Estaba haciendo las cosas bien. No, A ver, nunca son los militares solos. bueno, pero vamos a ver, por ahí Bueno, la herramienta figurita, Claro, sí, ¿por qué no? la figurita eran los militares. Lo que vos veías. Claro, avalado por algo más, bueno, pero por algo ponen la cara, ¿no? Bueno, ahí estaría la pregunta. Eso. Si el problema era que los laboratorios, que los contratos, que todo eso, los que se pedían mal eran los civiles, no los militares. Sí. ¿Entiendes? Lo político por arriba o junto, es decir, con la herramienta militar. Antes los políticos fogoneaban la cabeza de los militares, los generales que se enojaban, y cada vez que se enojaba un general se paraba el país. ¿Por qué se prestaron los militares? Esa es la pregunta. ¿Santo de qué? El ¿A santo militar de qué se prestan los militares? Se enojaba un general y se paraba el país. No, pero no creo que sea que sea un militar y nada, un general. No hay más. ¿Y por qué? Porque había fogoneado, ¿entendés? Y estaba el discurso. Puede haber alguna conveniencia más allá de enojarse. Mirá, yo creo que a nivel, no estoy hablando exclusivamente de los militares, a nivel poder, nadie hace nada por nada, siempre hay alguna regalía o algún negociado interno que desconocemos absolutamente. Negociado me refiero, bueno, hace esto que yo te llevo de embajador acá. Es decir, los juegos políticos que nosotros absolutamente desconocemos. Entonces, yo me pregunto, yo no lo sé, ¿por qué se ha prestado quien se prestó militarmente a que Ilía lo saque Ilía del gobierno? Bueno, en todo caso, ¿por qué cada vez que hubo un golpe militar? Sí, claro. ¿Qué le ofrecían, no? Porque lo de Perón está muy claro. Lo que está muy claro de Perón, que termina el pueblo llevándolo al poder definitivamente, ¿no? Era militar. Claro, El asunto ya venía de antes, del año 1930. Sí. Pero estoy hablando de Perón, estoy hablando de Ilía, ¿por qué lo sacan? Siempre me quedó esa pregunta. Pero bueno, la pregunta, yo creo que vos tenés más claro los 80, en todo caso, que los 50 o los 60, capaz que sí. Pero los 80, solamente Malvinas fue un detonante como para que no seguimos en el poder. No creo. ¿Vos qué crees? No, ya venía. Ya venía, se daban cuenta de que la cosa venía escorada, la cosa venía en un tobogán. Bueno, Martínez Dios, la Malvinas quizás, claro. digo yo, ¿no? Si Malvinas quizás ser, digamos, un motivo, ¿no? Para el hecho de ir a Malvinas, no solamente un motivo de la soberanía histórica, de recuperación, sino un motivo, es decir, para levantar esto que se estaba cayendo, económicamente, políticamente. Ellos mismos se dan cuenta que la cosa no iba para más. Sí. Ya pensaban en el Mundial del 78, ya pensaban en la búsqueda de la vuelta, es decir, la lucha dijo, Perón no le da el cuero para volver, y Perón demostró que sí, le daba el cuero, la pelota, y tenía estructura para volver y sentarse, y tuvo que negociar con Perón. En el 73, después vino lo que vino, el 76, etcétera, etcétera. No me están diciendo qué pasó con Ilía. No, bueno, pero es lo mismo que los demás golpes. Yo creo que la pregunta más interesante, es la pregunta inversa, la que vos hiciste. Claro. ¿Por qué dejan el poder más que porque lo toman, lo pongan, lo agarran y listo? Pero después yo creo que tiene que ver que, por ejemplo, Martínez Dios no terminó manejando bien la economía, la tramita machinera, por Dixi, anterior a ella, por el negociado del petrolero. Es cierto que ahí pero ahí se lanzó el progresismo, el Castro. Ahí vienen los militares. Ahí los militares vienen al poder. Claro. El tema es por qué dejan. Es decir, ¿por qué vuelve a la democracia y no se convierte en una dictadura esto? ¿Qué pasó? Que de pronto, bueno, ahora va a ser democrático lo otro.
como en toda América. Gobierno popular. Claro, porque en toda América el dictador que llegó se quedó. Se quedó. Y sin embargo, Castro y compañía. pero todo, Nicaragua, todos O esos. sea, acá, yo no creo que sea un acto ni de generosidad, ni un acto de... En los 80, Para nada. ellos tomaron contacto, los militares tomaron contacto contra la Fuerza Viva, con sindicales, con políticos, con todo eso, para Para ver empezar lo que se decisión. llamaba de rosca militar, política, las cosas, porque el asunto político democrático que el país ya no daba más, hasta el militar se dan cuenta de que no No podían manejarlo. ya había vuelto económicamente manejable. Sí, Martínez León, Sí. la economía se fue para el miércoles. Que tienen que ver los militares que buscan otro gobierno democrático, vamos a votación, Bueno, sí, Por eso es un modo legal de sacarse de encima del quilombo. con los militares. No, ellos salir del quilombo, y lo mejor que Pero hay entraban y salieron cumplir con la ley. permanentemente. Bueno, pero porque la ¿Cuál gente es la conveniencia? ¿Qué me estás ofreciendo? Bueno, como siempre, Pero no solo los militares, porque es un ensamble de militares y Civiles. civiles, la rosca ahí, como dice el rosca. Es decir, ¿cuál es el negocio? Nunca yo no creo que saber como Bueno, ciudadano de a el pie. negocio recién, Jorge empezó a mencionarlo con el tema del petróleo con Frondizi. No voy por ahí. No voy por ahí. La pregunta me va por otro lado. Vos, general del ejército, ¿qué te están ofreciendo para que vos digas, vamos a buscar un gobierno? ¿Cuál es el negociado interno? ¿por qué dejo el ¿Por qué poder? dejo el poder? Punto un militar aparte. No es una crítica a los militares, digo, el militar tiene metido en la cabeza el poder, ¿no? El general. Lo El digo- último fue Viñones, ¿no? Sí, el último fue el Viñón, El último. que le entregó la banda de presidente Alfonsín. a Alfonsín. Mirá vos. Ahora, hubo mucha... Claro, viene Mucha conversación. el intento de la amnistía. Claro, los militares entregaron, digo, vamos a entregar, pero la amnistía por el tema de... Pero, dijo, ¿no? Pero, ¿cuál es el negocio? ¿Qué me están ofreciendo a mí, militar, para que yo haga ese acto aparentemente de... A ver, de humildad, voluntaria? ya todo el mundo sabía lo de los desaparecidos. Ya esa política no servía para nada. Ya todo el mundo sabía de las torturas y todo eso, no simplemente desaparecer, ¿no? Lo sabían con los Es un tipos acto que- para redimirme como militar, entre comillas. Bueno, Malvinas para la mierda. Entonces decís, bueno, está bien, hagamos lo que corresponde y el pueblo pide elecciones libres y ya quedó muy bien, Muy contra- pero por abajo, Pero loco, muy contra- no me juzgues, ¿eh? Es muy claro, es muy contradictorio, ¿no? ¿Qué me estás ofreciendo? Y bueno, lo que yo Ya que San no Martín se fue, viste, por estos motivos, ¿no? sí. Es que es Otros, histórico. bueno, esos son verdaderos, y San Martín era militar, ¿no? Para la transición, también, ¿fue sencilla o fue difícil? La transición del 83, digamos, entre los militares y los civiles, los políticos, los sindicatos, todo eso. Sí, que no sirve. Entiendo que se reunieron bastante Debe veces. decir, sinceramente, no sirve esa pregunta. ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, ¿Cómo se fue la transición? Bueno, Estoy la diciendo transición es un justamente modo que en la fácil. transición hay una negociación. Sí. Para conseguir como- Indudablemente que hubo en esa transición, Sí. hubo un intento posterior de negociación. ¿Qué tipo de negociación? Vamos. Es decir, uno, Amnistía, el ¿no? tema de derechos humanos Sí, fundamental. sí, claro. En la negociación, el tema de derechos humanos fue fundamental. Sí, y bueno, eso es fundamental, está hablando inclusive hasta con el inicio del gobierno de Alfonsín. Por eso surgió el tema de la CONADE, las investigaciones, las denuncias, el intento de la ley de amnistía. Sí. Acá no hubo ni vencedores ni vencidos, Sí. todas estas cosas, ¿cierto? Tanto juzgados militares como también del lado de los civiles culpables que hubo de asesinato, es decir, la teoría de los dos demonios, como se decía, el demonio del Estado y el demonio del otro lado también que
usaron la libertad democrática de uso contra el tema del demonio del Estado. Ahora, Se juntaron todo eso y ¿qué vino? Alfonsín dijo no. Esto, la justicia. Y ahí se creó ese organismo de la CONADEP. sí. No me estás contando. Y bueno, Porque- te digo, vos me estás Pará, dando el pará, contexto. pará, Si hubo negociación o no. Bueno, por eso me Depende estás del contando gobierno. lo que dice el librito de historia. Y yo voy atrás del librito de historia. Yo sé que vos no tenés la respuesta, pero no gastemos tiempo en decir lo que dice el librito de la historia. No me sirve, a mí no me sirve. Ah, bueno. Pero yo lo dejo como interrogante, porque siempre hay un trasfondo que vamos a desconocer. Siempre. Ricardo, como interrogante, dame un pequeño detalle. Se va a ti, volvemos. ¿Qué pasa? Contesta después de este momentito de la tarde. Dale. Dale, adelante. No tengo lugar para los avisos. ¿Qué quiere que haga? No, De repente, como dice siempre, no responda ahora, me contesta después. me corta en lo mejor, viejo, te corta. Ah, había dicho, ahora, vos fíjate que después, inclusive se da vuelta la tortilla de tal forma que termina un poco más que premiando a los subversivos. Claro. Prácticamente. Miles de dólares como indemnización a los subversivos. Los Bungerbord entregaron Entregar. a Montonero, Sí, Bungerbord, millones de Millones de dólares sí, para la libertad de uno de los Bungerbord. sí. Pero 60. ahí viene también el tema, supuestamente, el tema del secuestro de Macri, Sí, todo. que también se aportó millones de dólares. Sí. También vino la presión de Estados Unidos a través del presidente, no olvidemos que estaba Jimmy Carter, que era la bandera de los derechos humanos en el mundo, Jimmy Carter, con la Organización A mí me de parece que Ahora, pero más adelante le siguen dando guita como indemnización a la Montonero. a mí me parece que lo más auténtico y honesto y sincero de todo esto fue Nunca Más. Sí, Bueno, pero nunca más fue el tema de la CONADEP, el final de la Por CONADEP. eso me parece lo más honesto de toda esta historia político-militar. Fue el Nunca Más. Pero yo lo digo, llegué a esa conclusión. Juan Carlos, fue el final de la CONADEP. Fue el día cuando se Tornil. Bueno, sí, nunca más. Sí, es trasera. Es trasera. Hacer. Bueno, así terminó el juicio de Sí, de el juicio de CONADEP. Cuba. Con la El juicio de palabra Cuba. esa. Nunca, señores, esto que pasó Fue en el nunca más. 75. 85. 80 y pico. 85, 1985. 1985. Ese fue De hecho, la película se llama 1985. Ajá, bueno, ahí está Pero- el moñito, más auténtico. Y lo más fíjate auténtico. vos, que haces memoria para atrás, mucho para atrás, casi en el 30, ya venís sucediendo. Si vos ves la película de nuevo, el asesinato en el Senado, Ah, bueno, sí. y bueno, ves que ya entonces había negociación a través con los ingleses, el tema de la carne, Sí. de los frigoríficos, Ahora, está bien. también, y así vino después lo que No, pero de cualquier manera queda siempre sin Sí, por responder eso. No hay. por qué entran y por qué salen. Porque hay una cosa ahí muy entreverada que vamos a no conocer, vamos a desconocer siempre. Pero digo, 85, pasaron 40 años, 41. Sí. Pienso en la gente de 30, de 25 que no tienen Ni ni idea, idea ni idea. de esta historia tan fuerte que no es del 85, sino que viene, como dijo él, Ah, de lo los peor es que a 30. veces hablan de lo que no saben. ¿Cómo? Lo peor es que a veces hablan y opinan y se arman de de una Uruguay, sin saber. es otro país, es otra Es otro China, país.
a partir de allí en adelante, pasaron 40 años, entonces los agentes no tienen ni idea de la historia reciente, ¿no? Porque, por ejemplo, que fue muy dura, sí. nosotros hemos vivido propio, fue muy dura para todos. Sí, sí. Muchos años, además. Sí, yo he visto esa frase de tipos al lado mío. Claro, por eso. Lo chuparon, yo estaba en el escritorio, Pero chuparon vas al mundo caminando entero. por la calle y ves la plaqueta, Sí. acá, no sé cuánto, Sí, sí. pero está lleno. Vas bueno, el pastel fue por la bomba, eso también. Sí, la mía tiene eso. Dame, pero no, lo que digo es que hay gente que tiene un desconocimiento y están en otra. Claro, y lo que tiene es un conocimiento muy parcial. Y tampoco se lo dicen Porque- en el colegio. Tampoco se lo No, no dicen en el existe, colegio. uno no pasa de rosas. Sí, sí. El siglo XX no existe en la historia argentina, No. en la historia de los colegios. Pero, por ejemplo, Bueno, siempre también direccionada, ¿Qué cosa? parcial y direccionada. sí, claro, eso, la historia. En la historia. Es decir, bueno, los culpables son solamente unos Sí, correcto. y que están, es decir, más están presos unos Sí, que los correcto. otros están totalmente en libertad y además fue Indemnizado. indemnizado por un fangote de dólares increíbles. Firmenich sigue hinchando la pelota de España, creo que ahora sigue En mandando España, en mensajes. México, en todas partes. Y Bueno, terminó y siendo además ruido del porno. exiliados, Sí. entre comillas, que no eran exiliados. Nah. Ahora están apareciendo, fíjate, algunos muertos que están vivos todavía. No, pero la Y bueno, gente de nuestra época sabe, tiene claro todo esto que estamos hablando. No es que, ay, qué bueno. Bueno, porque veía la muerte ahí. Por eso, ¿no? Por eso dije, nosotros, sí, los que tienen 30, 35, 25, Ya, Firmenich, ¿quién es Firmenich? Ah, mira, es como algo, sí, pernillas, Perdido, saltucho, ah. todos eso. pero no creo que no estén marcados, señalados, como vos decís. No es que zafaron, no zafaron. No, bueno, pero zafaron más que los demás, Sí, porque los del otro Sí. lado estuvieron en cana y no le dieron un mango, fueron ¿De qué degradados. lugar? Los militares. 3 tipos, metieron en cana, Videna, Agosti. todo. Bueno, pero estos perpetua y chao. Y los subversivos, ninguno. No sé cómo. Ninguno. Fueron indemnizados. ¿Eh? Le pidieron perdón por haberse ido en cana. Lo indemnizaron con cientos de miles de dólares. Desde, ¿cómo se llama el periodista? El que escribió Robo para la Corona. Bueno, no me sale ninguno. Bueno, pero Lo que pasa es la clave fue eso. que eso está avalado por la sociedad. Pero porque el tema, a ver, para mí, mi forma de pensar, la forma como actuaron los militares cuando se descubrió fue prácticamente puesta en la balanza de decir, no, esto es mucho peor que lo que hicieron los terroristas que iban y peleaban de frente y lo mataban. No, para. no olvide Cada uno mataba al otro en la forma yo no sé si parte de la sociedad, mucha sociedad, en ese momento, lo recuerdo, no que estoy diciendo, volcando en un sector, la misma sociedad civil, decía, por algo será. Ah, bueno, sí. Eso le decía a cada tipo que chupaban por los militares. Por algo lo han hecho. Algo habrá hecho. Sí, sí. Es decir, justificando Sí, sí. una actitud, eso era muy conocido, se dicho, Bueno, por acordate. algo será. Acordate, vinieron por él y como ya no era, vinieron por otro y como ya no era, y bueno. Pero de cualquier manera, creo que hubo exceso de ambos lados, evidentemente, pero creo que lo que pasó después no fue equilibrado. Exactamente. Creo que me Pero pasó su majestad la justicia, lamentablemente cada que día, es muy lenta. Fíjate vos, después de 20 años de investigación, terminan de cerrar un juicio por el tema, creo, vialidad, qué sé yo, 20 años. Laburado. bueno, ese negocio porque era el poder. El que estaba siendo juzgado estaba en el En poder. el día de ser, está el juez, digamos, ¿cuánto que el tema Dorni? Todavía están por ver para que se injustifique. Ahora pidieron que justifiquen la plata, pero sí, es para la hinchada. Hay cosas que son para la hinchada. Claro. Lo que pasa es que hubo... La mayoría son para Sí, más, por dar un foro.
Bueno, pero en el Quiero decir que 76... hay tenemos un pueblo, la gente, un desconocimiento de la interna, de estas internas. siempre vas a tener. Siempre. Siempre vas a tener conocimiento de interna. Claro. Pues por eso es interna, justamente. Pero creo que es importante preguntarse tanto, ¿por qué aceptaban formar parte de un derrocamiento y por qué luego cedían volverse como si nada, venga la democracia de vuelta? Como si fueran los reguladores del sistema, ¿no? Los Estados Unidos fue mal, yo entro, corrijo y me voy, ¿no? Sí. El reparador del sistema. La vez pasada hicimos un programa donde hablamos del tema de educación y sacamos como ejemplo el tema Córdoba, el cordobazo. Sí. Y un oyente escribió, nos mandó el mensaje diciendo, fue muy bien que ustedes levantaron, que manifestaron que hubo algo que llamó cordobazo, que dio un golpe gremial, militar, qué sé yo, en la docta Córdoba, Sí. que dio por vuelta, decir, el sistema educativo, Sí, correcto. no utilización, empleando mal la palabra, el accionar de la autonomía universitaria, Porque se había cortado. Claro, El gobierno había prohibido la autonomía universitaria. Nosotros pusimos esa palabra cordobazo y hubo oyentes que dicen, nos están haciendo recordar que algo pasó entonces, comenzó en la época de Onganía, qué sé yo, cosas que nosotros tenemos olvidado, el por qué siguieron sucediéndose cosas en el ámbito educativo. Bueno, pero porque la gente empezó a reaccionar medio como está pasando ahora, aún con este gobierno que es democrático. La gente está empezando a reaccionar basada en la desilusión, en que no es lo que vos me dijiste iba a suceder. Claro. Y encima, es decir, no solamente no le pagan la carta, sino que además la carta, como un adorni, se lleva más guita la que le Claro. corresponde. Gracias a los oyentes que hicieron recordar el hecho de Córdoba. Claro, pero por suerte también, ahora porque hay redes y hay otro tipo de comunicación, el Córdoba, estamos hablando de los 60, apenas había 2 radios, 3 diarios y 3 canales de televisión. No había redes, no había nada de eso. Hoy, cualquier cosa enseguida aparece en todos lados. Aparece también lo malo y lo bueno. Aparece la fake y aparece otro, ¿no? Porque aparece la mentira y aparece la verdad. Pero la gente está reaccionando. Volviendo al tema que estábamos en el tema Ilia, volviendo al hilo de lo que yo quería expresar, no volvió a haber un gobierno que sea, es decir, que nos lleve tranquilidad, que nos lleve un sentido de progreso, siempre al tobogán. Esto que veíamos a ese puta que sé yo, tenemos que dar un despelote por todos lados. Con Brasil, que se enoja diplomáticamente, que se insulta desde los presidentes. Si Brasil nos baja la frontera, te estás olvidando de Alfonsín, me parece. Alfonsín No, pero económicamente no fue como diría que tenía todo para adelante, tenía todo el futuro ahí listo. Alfonsín simplemente, digamos, no hubo tanto desarrollo. de la honestidad, pero el tema de gestión se ve 6 meses antes, porque no pudo manejar la inflación. El tema también de los empresarios, ¿verdad? Que la inflación se nos fue a la mierda, sí. Nadie duda de la honestidad como prior. Pero sí, hablamos de la gestión y no logró, ¿entendés? Y bueno, hubo más inflación, a 1000 y pico de inflación, no olvidemos eso. El tema... Mi pregunta siempre es, sobre todo en este país, porque pensás en Latinoamérica, ¿por qué tanta intervención de los militares en los distintos gobiernos? Muchísima intervención. Primero ¿Cuál es? Pero no lo vamos a, ustedes no van a tener respuesta. No, ¿Cuál pero... es el beneficio secundario de todo esto? Pero, congela, tantos militares del año 83 no parecieron malos militares, no tuvieron más poder para nada. Tampoco hay Fuerzas Armadas. Tampoco, para nada. No tienen poder ni para zapatear, para nada. Me parece poco, hasta el 85. Bueno, No, porque no. pero ahora no hay más. Desde que no hay ¿cómo se llama? El servicio militar obligatorio. La carrera como que ya nadie la sigue, salvo que necesites tener una cama y un techo y donde comer.
o la mayoría de los que están enrolando, porque necesitan, no hay laburo y se Desde meten. 1810 hasta 1985, unos cuantos años, los militares tuvieron una prevalencia. Pero el 85 militares no tienen poder de No, nada. no escuchaste lo que dije recién. No escuchaste lo que dije recién. Pero ya está, a No ver, escuchaste lo que dije históricamente- recién. Para contestarme inmediatamente. siempre la militar. Te contesto. No, pero la junta de 25 de mayo es militar. A ver, Cornelio Saavedra era militar, lo demás era Y civil. eso estoy diciendo, la incidencia de los militares sobre los gobiernos. Pero Juan que en el 85 militares no estaban más. Eso es lo que Usted no escuchó lo que dije. No, él habla de que aún, bueno, por el 83. Yo digo que desde 1810 Ah, no, sí. hasta 1980, Sí, casi 200 años. siempre hubo una intervención muy activa de parte de los militares. Entonces Nacimos no me con pato de pregunto, ¿cómo? Nacimos, nuestro país nació como pato de culo, perdón de expresión. Pero con eso, Ya. pero No, Bueno, pero a ver, yo voy a otra intereses cosa que intereses ustedes están militares. evadiendo la pregunta, porque no saben ni yo tampoco. No, ¿Qué incidencia de ¿Cuál es el interés de algunos para estar ahí? ¿No? sí, No digo, sé, yo dejo la pregunta al aire, y seguramente No, que la es mayoría de los escuchas tampoco tienen la respuesta. es interesante la pregunta, Claro. porque es más fácil responderla que Claro. hablar de los políticos. Claro, por eso. Hasta ahora A los políticos les conviene volver. no escuché a nadie más o menos sesudo que me explique, que me contara por qué se sabe algo de esto, ¿no? Vos fíjate que. Porque si yo, Sí. a ver, si viene alguien de afuera a este grupo de trabajo y empieza a intervenir tanto y lo dejamos intervenir, hay alguna sociedad ahí que está funcionando, correcto. hay una interna que el resto de la gente no conoce. Bueno, esta es la comparación que te hago a nivel país, que más, a nivel gobierno, a nivel político. Y son muchos años Sí. de incidencia, ¿no? Eso digo. Rosas incluso, bueno. todavía la historia o la investigación histórica no sabe con certeza, y corríjame, el por qué San Martín se rajó del país. Y tal vez porque. Porque no estaba de acuerdo No con estaba- otros no estaba de acuerdo. con todos estos embrollos. Pues ni le pagaban. Porque estaba por encima de todo. Ni le pagaban. Yo creo que estaba por encima de todo. Lo bancaban los Ella no amigos. también, que murió pobre. Ahí Bueno, ustedes son ejemplo. Esos son No le pagaban. por eso. Bueno, pues y no negociaban tampoco. Ahora, justamente podían haber hecho todo lo contrario. Claro. Me sublevo, me A lo mejor levanto, pasa eso, me ¿no? quedo con el poder y cobro. Claro, por eso que son excepciones. Sin embargo, son Y hay patrones. otros más, viste, otros militares de aquella época que también nos engancharon. Moreno, que no era militar, pero bueno, Saavedra era militar. pero lo mismo, todos vivían de lo suyo. ¿Eh? Todos vivían de lo suyo. No vivían del poder, vivían de lo que hacían en la. Estoy reforzando Moreno con la caseta, vendiendo el diario. Vivía de eso. estoy reforzando eso. ¿Qué Justamente. pasó con el resto, no? Bueno, ¿qué pasó con la honorable Cámara? Bueno, que también. dejó de ser ad honorem de honorable. Claro. No. Y un día decidieron cobrar. 12 millones de mangos mensuales y el jubilador está ganando 400. Ustedes me entendieron la pregunta. No, sí, pero No tiene como respuesta. vos bien. Ahí está. Vos hiciste Pero la lo dejo y pregunta. la tiro al aire para que sepan Claro. que boludos no somos. Vos hiciste la pregunta y dejaste de terminar la respuesta. Lo pregunto para que quede pendiente, digamos. Y que no creo que haya Claro. mucha gente que me lo pueda ver. No. Bueno, Y yo creo que nosotros tampoco, así que mejor bueno, nos vemos el viernes próximo. Que les vaya bien. Mirá, mirá, Por favor. decime Continúen. dónde estamos y ¿Eh? Se van a divertir muchísimo con nosotros. No sé. Sobre todo la investigación histórica. Sí, Y está la playa de acá de oyentes es que que nos hay están. que tratar los temas, aunque sea que ganando preguntas. Queda ese interrogante en el aire, pulular. Claro. Bueno, entre la playa y el popular, ya tenemos Martínez. tenemos el diccionario hecho. Martínez que no lo dejaron hablar, le encantaba hablar con el oyente. ¿Qué tiene que ver con el libro Claro, sí que estamos hablando de bienes, la comunicación
oyentes con ahora nosotros. Hay que Es importante. deje su comentario acá abajo y seguimos. Chao. Sigue. Ahora nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo de la habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo. Locución, Eladia Fernández.